Paz de Cristo, hermanos. Hermanos, estamos nuevamente en esta noche para recibir palabra del Señor. Nuevamente estamos por este medio de YouTube, ya que nuevamente nuestra iglesia ha sido cerrada por esta pandemia, ¿verdad? Pero la palabra del Señor no se detiene, hermanos. Y vamos a gozarnos y vamos a escuchar palabra de Dios. En esta noche tenemos un tema hermoso que nos da el Señor, que se llama regeneración. Regeneración espiritual, hermanos. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos llama y nos dice, ¿verdad? Son 7 puntos que vamos a tratar en esta noche, pequeños, de cada versículo que el Señor nos pone, pero que traen una enseñanza maravillosa, hermanos. Y vamos a empezar en Ezequiel 36, capítulo 36 y versículos 26 y 27, hermanos. Cuando estén ahí, hermanos, vamos a darle lectura. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel 36, 26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué glorioso el Señor. En esta palabra nos está hablando Ezequiel, y nos dice, ¿verdad?, que el Señor nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. Porque el Señor quiere a un hombre nuevo. El Señor quiere a un hombre cambiado, a un hombre que le sirva, a un hombre que le obedezca. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, que pondrá un corazón nuevo. Dice que quitará de vuestro corazón el corazón de piedra que hay en nosotros, y pondrá un corazón de carne, un corazón con sentimientos, un corazón con amor, un corazón que va a sentir, no un corazón duro como piedra, hermanos, el cual en nuestras vidas pasadas teníamos, sino que el Señor cambia nuestros corazones, cambia nuestras vidas. Y dice también el Señor que nos pondrá dentro de vosotros un espíritu nuevo. Y ese espíritu hará que obedezcamos las cosas del Señor. Así es que qué maravilloso es nuestro Dios, que nos dará un corazón nuevo, pondrá un espíritu nuevo para que regeneremos nuestra vida, para que seamos nuevas personas, para que seamos verdaderamente lo que Dios quiere, para que obedezcamos su palabra, para que obedezcamos lo que el Señor nos ha prometido y podamos ganarlo, hermanos. Y dice también en esto que esto tiene un origen divino. Y en Juan 1, 12 y 13 vamos a ver qué nos dice el Señor sobre esto de un origen divino. Juan capítulo 1 y versículo 12 y 13 dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está el origen divino de lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Dice que más todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Señor nos ha dado ese título de ser hijos de Dios, hermanos. Dice: los cuales no fuimos engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni por sangre, sino que solamente porque el Señor se plació en darnos la salvación. Por eso somos hijos de Dios, porque el Señor le plació que cada uno de nosotros creyéramos en Él y fuéramos bautizados
Y por eso el Señor nos ha dado ese don, esa gracia de llamarnos hijos de Dios. Qué maravilloso que el Señor nos haya escogido, porque ser hijos de Dios es por el Espíritu, hermanos. Es porque el Señor se place, porque el Señor ve algo en nosotros y porque nosotros queremos obedecer al Señor. Por eso el Señor nos ha hecho hijos suyos, porque hemos aceptado que Él es el Dios verdadero. Bendito sea su nombre, porque el Señor es bueno con nosotros. No todos y no mucha gente tiene ese privilegio de ser hijo de Dios. Muchos no quieren saber de las cosas de Dios, pero tú que le has encontrado, tú que le has visto por medio de su palabra, tienes ese privilegio de ser hijo de Dios. Qué hermoso que el Señor nos haya escogido, que el Señor nos haya dado esa oportunidad de llamarnos hijos de Dios. Y luego en Juan 3:3 vamos a ver, dice que es lo esencial para la visión espiritual. Es algo esencial en nuestra vida espiritual, lo que el Señor nos dice en Juan 3:3. Y dice la palabra de Dios en Juan 3:3, dice respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Juan nos habla, hermanos, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nosotros no hubiéramos conocido de la palabra, si nosotros no hubiéramos encontrado lo que nos llevaron como por medio del Evangelio, hermanos, y no hubiéramos tomado el bautismo, el renacer de la carne y del Espíritu, hermanos, no podremos conocer el reino de Dios. Así es que el que no naciere nuevamente no podrá verlo, porque seguirá perdido en sus delicias y en sus pecados que el mundo siempre nos ha ofrecido, hermanos. Por eso el Señor nos dice que el no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nosotros tenemos que seguir caminando dentro de las leyes de Dios y de lo que nos ha mandado el Señor por medio de su palabra, para un día poder ver ese reino. Seguimos en este camino todavía, caminando, buscando y obedeciendo las cosas de Dios, para que un día podamos estar presentes ahí en ese reino que ha prometido el Señor. Pero tenemos que renacer, tenemos que nacer de nuevo. Ahora, tal vez en estos tiempos nuestras vidas se han desviado. Por eso nos dice el Señor que nos regeneremos, que regeneremos nuestro espíritu, que renovemos nuestros votos al Señor. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos viendo que el mundo está inmerso en algo difícil, en esta pandemia que cada día cobra más vidas e infecta a más personas. El Señor nos hace el llamado para recapacitar y ver que nuestra vida no está segura, como muchas veces creemos nosotros, hermanos. Nuestra vida puede terminarse en un momento menos esperado. Así es que por eso el Señor nos dice que nos regeneremos, que regeneremos nuestra vida, nuestro espíritu, para que un día podamos gozar de ese reino que el Señor nos ha prometido. Y algo hermoso también que nos dice aquí en 2 de Corintios 3:3, hermanos, sobre lo que estábamos viendo ahorita en Juan 3:3. 2 de Corintios
3:3 dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea que somos cartas de Cristo expedidas, dice, y que no son escritas con tinta, hermano, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo. El Señor ha escrito en nosotros todos sus mandamientos, todo lo que Él quiere en nosotros, el Señor nos los ha puesto. Nomás a nosotros nos toca obedecer para que un día podamos estar, como dije, en ese reino que el Señor nos ha prometido. Y vamos a ir, dice que una nueva vida, en 2 de Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 5:17 al 20, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliación con Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si nosotros ya estamos en el camino del Señor, nuevas criaturas hemos sido, porque nos hemos arrepentido, porque nos hemos reconciliado con el Señor, porque el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, porque el Señor nos ha dado nueva vida. Somos nuevos en el Señor, hermanos. Nuevas criaturas hechas por el Señor. Si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, dice su palabra. Sí, a veces al transcurrir el tiempo en el caminar, a veces nos vamos desviando de las cosas del Señor, y por eso el Señor en esta noche nos dice que nos regeneremos, que regresemos a lo que el Señor nos ha mandado, que no nos olvidemos que le servimos a un Dios vivo, a un Dios que nos ha salvado, a un Dios que nos ha puesto un corazón nuevo. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y nosotros somos nuevas criaturas hechas por Dios, que a veces se nos quiere olvidar, nos queremos desviar, pero el Señor nos los vuelve a recordar. ¿Por qué? Porque Él quiere que gocemos de ese nuevo reino que Él nos ha prometido, que un día veremos si nacemos de nuevo. No nos olvidemos que el Señor nos ama, que el Señor quiere que sigamos siendo esas criaturas nuevas cada día para el Señor. Y vamos a ir rápidamente a Tito. Y en Tito nos dice que es necesario para la salvación el ser una nueva criatura, el arrepentirse. Y vamos a ir a Tito 3:5, hermanos. Tito 3:5. Y dice la palabra de Dios, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí está, hermanos, lo que el Señor nos dice.
que no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque tuvo misericordia de nosotros, por eso nos salvó. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obras de justicia, no. Dice, nos salvó solamente porque Él tiene misericordia de nosotros. Porque tuvo misericordia, por eso el Señor nos dio salvación. Porque Él quiere que le obedezcamos. Porque Él quiere que nos reconciliemos con Él. Porque Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, dice nuevamente aquí. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos lavó para regenerarnos y nos renovó en su Espíritu Santo. Nuevamente el Señor nos da ese Espíritu Santo y nos habla del Espíritu Santo. Porque esa es la fuerza que mueve nuestra vida, el Espíritu Santo, porque dice que ese es el que habita en nuestro corazón. Es el que nos da vida, el que mueve nuestro corazón, el que mueve nuestros pensamientos. Porque el mismo Señor Jesucristo nos muestra el camino por medio del Espíritu Santo, para que no se nos olvide lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Porque el Señor Jesucristo lo prometió, que vendría el Consolador para darnos fuerza. Porque Él pondría palabras que a veces nosotros no tenemos. Porque Él nos daría la fuerza, ese Espíritu Santo que el Señor ha prometido. Y en Primera de Pedro nos dice también, nos habla también sobre esto, hermanos. Primera de Pedro 1:3. Dice la palabra de Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermosa palabra. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que en su grande misericordia, nuevamente nos dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos una esperanza de un día ver ese reino que el Señor nos ha prometido. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si no hubiera resucitado nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos esta palabra, porque no hubiéramos sabido que existió Cristo, porque solamente hasta ahí hubiera quedado lo que Dios tenía. Hasta ahí se hubiera acabado lo que Jesucristo había hecho en la tierra. Pero como Dios lo resucitó, Dios le dio nuevamente la vida para demostrarnos que es el poderoso y que Él hace lo que Él tiene que hacer, porque Él es el que manda, porque Él es el que da la vida, el que quita la vida. Por eso ahora nosotros, hermanos, tenemos una esperanza viva, sabiendo que hay resurrección, sabiendo que hay vida más allá de la muerte. Que la muerte no se acaba, sino que nosotros tenemos vida eterna si obedecemos las cosas del Señor. Si el Espíritu Santo nos va a guiar, vamos a llegar un día a ese lugar que el Señor nos ha dado. Así es que bendito sea nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios poderoso, porque Él tiene el poder para hacer lo que Él quiere de nosotros en nuestra vida, si nosotros creemos, si nosotros
le damos la oportunidad al Señor, si no ponemos peros para que nosotros seamos moldeados por el Señor. Así es que el Señor nuevamente nos habla para regenerar nuestras vidas, hermanos. Y vamos a ir a Primera de Pedro 1:23, hermanos. Y ahí nos dice por la palabra de Dios lo que el Señor quiere de nosotros. Primera de Pedro 1:23, hermanos. Dice 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es, hermanos, ahora siendo ya renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque hemos conocido por medio de la palabra, ya no hemos renacido de lo incorruptible, de ese amor de Dios, de ese amor que el Señor tiene por nosotros. Nos ha regenerado el Señor, nos ha dado nueva vida, nos ha perdonado pecados, nos ha limpiado de todo el mal que traíamos, hermanos. Así es que qué hermoso que el Señor hable a nuestro corazón en esta noche. Nos pida nuevamente que renazcamos, que regeneremos nuestra vida diariamente, para que un día estemos en presencia del Señor, gozando de aquel cielo, de aquella tierra nueva que el Señor ha prometido. Pero solamente es el Señor que quiere obediencia. Que renazcamos y que cada día busquemos las cosas del Señor. Que no se nos olvide que le servimos a un Dios vivo, a un Dios que está en todo lugar, que fuimos escogidos por Él, que hemos sido renacidos de lo incorruptible. Lo corruptible ya no debemos verlo más. En Primera de Juan 2:29, hermanos, el Señor nos dice: perdón, es 3:9. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es algo que el Señor nos dice, ¿verdad? Que si hemos sido nacidos de Dios, ya no practicamos el pecado, hermanos. Porque la simiente de Dios ya está en nosotros. Pero sin embargo, a veces seguimos practicando muchas cosas. Y aquí el Señor nos dice que el que es nacido de Dios, ya no debemos practicarlo. Esto es algo que el Señor habla a mi corazón, habla a tu corazón, hermano. A veces se nos olvida todo eso, que hemos nacido de un Dios, que un Dios nos ha escogido y nos ha cambiado. Pero tenemos que seguir haciendo lo mejor para regenerar nuestra vida, hasta llegar a este lugar, a estas cosas. Porque a veces se nos olvida que le servimos a un Dios vivo,
el cual cada día y a cada minuto y a cada segundo estamos en su presencia. No podemos escondernos de la presencia de Dios, porque Él está en todo lugar y a toda hora. Así es que cualquier pecado que cometamos, cualquier pecado que hagamos, el Señor lo sabe. Por eso el Señor nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado. Así es que el Señor nos exhorta a cambiar en esas formas que a veces no podemos, hermanos. Y ya para terminar, hermanos, vamos a ir rápidamente a Primera de Juan 5:1. Dice que la regeneración obtenida por medio de la fe. Primera de Juan 5:1 al 4. Y dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea que si nosotros amamos a Dios, amamos a Cristo. Y si amamos a Cristo, amamos a Dios. Porque Dios engendró a Jesucristo. Entonces, si conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios, hermanos. Así de simple. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nuestros hermanos. Si amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios. Dice: y guardamos sus mandamientos. Y si guardamos también sus mandamientos, hermanos. Si amamos a los hijos de Dios, guardamos los mandamientos de Dios, es porque amamos a Dios. Dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. A veces se nos hacen difíciles, pero dice la palabra de Dios que no son difíciles los mandamientos de Dios. Dice: pues es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Así es que nosotros hemos vencido al mundo, hermanos, porque hemos nacido de Dios nuevamente. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es la victoria, hermanos. Si seguimos luchando cada día, esa va a ser la victoria que el Señor nos ha dado. Porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es nuestra fe, hermanos? Por medio de nuestra fe hemos vencido al mundo, porque hemos creído a un Dios que existe,
porque hemos creído en un Jesucristo que vino por ti y por mí a morir en esa cruz, porque hemos creído en ese Jesucristo que nos dejó su Espíritu Santo y que prometió volver un día nuevamente por nosotros. O si hacemos lo bueno, un día llegar a su presencia y que Él nos reciba y nos diga: bendito el que hemos hecho cosas buenas, y no que nos deseche de su presencia, hermanos. Por eso el Señor en esta noche nos llama a regenerarnos, a reinventarnos, a ser diferentes, porque hemos visto que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque Él ha sido el que nos ha dado la salvación, porque Él ha sido el que nos ha hecho el cambio en nuestra vida, hermanos. No nosotros, sino aquel Dios incorruptible, en donde no hay corrupción. Ese Dios es el que ha tenido la misericordia de nosotros para hacernos verdaderamente hijos de Dios, y nos ha dado ese título de ser hijos de Dios. Algo hermoso, algo que no podemos ver, esa dimensión que el Señor ha tenido con nosotros al considerarnos sus hijos. Pero ¿qué quiere? Que obedezcamos todos sus estatutos, todas sus cosas que el Señor ha puesto para que nosotros podamos un día llegar a ese lugar. Dice que nos ha comprado el Señor por su sangre. Dice que el que no naciere de nuevo no podrá ver ese reino. Y también nos dice que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá ver las maravillas de Dios. Así es que, hermanos, en esta noche el Señor te pide nuevamente que tú analices tu vida, regeneres tu vida, le sirvas al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu amor. Porque el Señor es la verdad, es la vida. Y no hay otro en el cual podamos confiar. Y podemos verlo en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en el que en el mundo hay miedo, en el mundo hay dolor. Pero nosotros confiamos en un Dios que nos guarda, en un Dios que nos da fuerza para seguir adelante. Hermanos, que el Señor en esta noche haya tocado tu corazón, que en esta noche te ponga en tu mente y en tu corazón ese sentir de renovar tu vida para que puedas servirle de la mejor manera al Señor. Ha hablado a mi corazón, que hable también a tu corazón, hermano.